ENEE reduce a 15 días el plazo para pagar la factura de energía eléctrica. Debido a la ola de calor, la estatal eléctrica admite que se está a las puertas de utilizar plantas de diésel para generar energía y evitar apagones. Bajo temperaturas de hasta 40 grados, centenares de personas se aglomeran afuera de una maquila en Naco, Santa Bárbara, en busca de un empleo. Presidente Adfura participa en la 29ª Conferencia Global Anual del Instituto Milken, donde convergen líderes con capital y la influencia para cambiar el mundo. Informe del CESPAD sobre primeros 100 días de gobierno señala persistencia en problemas estructurales y debilitamiento institucional en distintos sectores del país. Condenan a privadas de libertad de PENFAS a 920 años de prisión por masacre de 46 internas. Madre e hijo son asesinados frente a un instituto de educación media en San Pedro Sula. Se avecina censo poblacional y de vivienda después de 13 años sin contar con un censo oficial. Nicaragua retira a su encargada de negocios en Washington tras menos de 4 meses en el cargo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 5 de mayo. Anticipamos. ¿Te has atrasado alguna vez en el pago de la factura eléctrica? Sí, claro. Un montón de veces, ¿verdad? Sí, claro. Igual que yo. ¿Alguna vez por un atraso te han cortado la energía eléctrica en tu casa? A mí sí, claro. Me la han cortado infinidad de veces. Y no porque no tenga el dinero para pagarlo, sino porque hay veces que uno se olvida, se atrasa, bueno. Y como no soy nada tecnológico, yo soy de los que llega y pago. Hasta ahora es que ya usa la banca en línea. Pido que me lo deduzcan de mi cuentecita en una banca. Ok. Pero yo recuerdo que antes no te cortaban la luz y te atrasabas un mes. En mi caso, cuando me cortaban la luz hasta 2 meses, vamos a ver, cuando me atrasaba 2 meses no me la cortaban, pero ya después, hace más de 10 años, no sé cuánto, ya después de un mes de atraso, si te la cortaban, 28 días. Ahora, y la noticia que les quiero dar, para que estén alertas, si usted se atrasa en pagar la factura eléctrica, 15 días se la van a cortar. 15 días se la van a cortar. La salud financiera de la empresa de energía eléctrica no existe. No existe. Ya están los generadores presionando para que les paguen la deuda que tienen. Y entonces la ENEE con esa presión nos dará 15 días a lo sumo para que paguemos la factura eléctrica. Si no la pagamos en 15 días, nos la cortan. Y que uno tenía la costumbre, Renato, le llega el recibo de la energía hoy y pagaba hasta después, pero ahora olvídese eso. Es que esa empresa está asfixiada. Esa empresa es el dolor de cabeza de las instituciones del Estado, la ENEE. Pues es una noticia corta, estamos buscando una reacción en el transcurso de la emisión noticiosa para divulgarla, pero desde ya lo sabe, 15 días que se atrase y le cortan la luz. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunció que a partir de mayo los usuarios tendrán solo 15 días para pagar su factura, contados desde la fecha de entrega que aparece en el recibo. Antes los abonados disponían de 28 días, por lo que el cambio ya genera preocupación entre algunos consumidores. Según la ENEE, la medida busca agilizar los procesos de facturación y recaudación, además de garantizar la continuidad del servicio eléctrico. La estatal advierte que quienes no paguen dentro del nuevo plazo podrían enfrentar recargos o incluso la suspensión del servicio.
Para evitar apagones en medio de la ola de calor, la ANE se prepara para contratar energía generada con diésel, una de las más costosas del sistema. Expertos advierten que la decisión podría impactar la tarifa eléctrica y comprometer al Estado con contratos millonarios a largo plazo. Para evitar los apagones en medio del sofocante calor, la ANE está a las puertas de comenzar a contratar energía generada con plantas de diésel, una de las fuentes más caras del sistema eléctrico, según confirmó el secretario de Energía. El primer banco todavía no está operando, el banco de baterías, entonces en la noche no disponemos de la potencia solar. Ahora hay que meter plantas térmicas, entonces ese pico es costoso. Y también solicitamos a la población usar medidas de austeridad y ahorro en el horario principal de 6 a 8 de la noche. Este escenario anticipa un impacto directo en el bolsillo de los hondureños, ya que expertos advierten que podría reflejarse en un incremento en la tarifa eléctrica en la próxima revisión del mes de julio. Además, señalan el riesgo de que el Estado quede comprometido con contratos de generación costosos a largo plazo. La energía más cara es la que no se tiene y por eso es que de hecho el gobierno anterior buscó e hizo contratos con plantas diésel porque es lo que más rápido se puede colocar, pero es una realidad que también es el elemento más caro. Por eso es importante poder migrar a una solución de largo plazo con un proceso competitivo mediante una licitación en la cual se busquen las tecnologías que puedan aportar energía al país de la manera más barata. Ante este panorama, el sector energético insiste en la necesidad de avanzar en licitaciones y abrir el mercado para fomentar la competencia y lograr precios más bajos en la generación de energía. Entonces habría que hacer una reforma amplia para no solo hacer una licitación exitosa, sino que digamos abrir el mercado. Este gobierno ya dio señales de una apertura de mercado cuando le dijo a las personas que tienen paneles solares que les iba a pagar por las inyecciones del exceso de esa energía en la red. También subrayan que se requiere voluntad del gobierno y del sector privado para impulsar soluciones estructurales que garanticen un sistema eléctrico más eficiente y sostenible para el país. Tras conocerse la posible suspensión del suministro de energía por parte de Lufusa, una de las principales generadoras térmicas del país, la empresa, me refiero a Lufusa, informó que continúa abasteciendo el sistema eléctrico, aunque enfrenta una situación financiera compleja por los atrasos en los pagos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Según el comunicado, el último pago recibido corresponde a facturas de agosto del año pasado, acumulando más de 8 meses de mora. A esto se suma el impacto del conflicto en Irán, que ha elevado los costos y complicado el suministro internacional de combustibles. Aunque Lufusa asegura contar con reservas y haber gestionado 2 nuevos embarques para mayo, advierte que no dispone de los recursos necesarios para cubrir esos pagos. Por ello, ha solicitado a la ANE instalar una mesa de trabajo urgente para garantizar el abastecimiento eléctrico y evitar afectaciones en el servicio. Ante los reclamos de las empresas generadoras, autoridades de la ANE aseguran que la estatal ha continuado cumpliendo sus compromisos financieros. Sin embargo, reconocen que todavía existe una mora importante, la cual atribuyen principalmente a deudas heredadas de administraciones anteriores. La ANE afirma que actualmente desarrolla un proceso de revisión, conciliación y pago de obligaciones, priorizando la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional. Además, asegura que mantiene diálogo permanente con las generadoras para evitar afectaciones a la población y garantizar la continuidad del servicio. Ahora entiendes la desesperación de la empresa de energía eléctrica que dice quienes no paguen 15 días después de que les llegue la factura eléctrica o se les suspende sufren recargos o les cortan la energía. Sí. Esta es la empresa más difícil de manejar por el Estado de Honduras. Esta es la empresa que hace que ese déficit fiscal de Honduras se mantenga permanentemente, la ANE.
Una solución estructural en materia de energía eléctrica tiene que tomar la nueva administración. Si no, esto se va a ir empeorando cada 4 años, no importa el gobierno que llegue. Centenares de personas soportaron temperaturas cercanas a los 40 grados mientras hacían fila por un empleo en una maquila de Naco Santa Bárbara. Las imágenes reflejaron la desesperación de hondureños que desde la madrugada buscaron una oportunidad laboral en medio de la crisis de empleo que golpea al país. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Un grito unísono retumbó en el portón de un parque industrial de Naco, Santa Bárbara. Alrededor de 3,000 hondureños se congregaron en las afueras de una maquila, cada uno con la mirada fija en la posibilidad de una oportunidad laboral. Voy a salir a buscar trabajo porque en la casa no se encuentra nada y estamos para llevar alimento a la casa. Ellas me esperan con comida, pues, y desesperado porque no hay trabajo. Y le pedimos al gobierno que los ayude porque la situación está bien difícil, sinceramente. Tengo casi como 3 años de estar sin trabajo. Los empujones por la desesperación prevaleció. La necesidad de un trabajo es innegable. Muchos se aferran a un milagro, conscientes de que la demanda es alta y la oferta de plazas es mínima. Pues la verdad que todos arman un gran relajo y es imposible avanzar. Aunque intenten ingresar allá, uno acá atrás, no logra entrar. La sombra de los árboles se convirtió en el consuelo de decenas de personas que buscaban escapar del sol. Ahí, bajo la escasa protección que ofrecían las ramas, clamaban al gobierno por más fuentes de empleo. Haciendo siempre conciencia al presidente de la República, ¿verdad?, que tome cartas en el asunto porque, como puede ver, muchas de nosotras, habemos muchas mujeres aquí que somos madres solteras. Al gobierno es que abra más empresas, pues más oportunidades de empleo para la juventud, que en ver que la juventud se pierda, en andar robando, en la drogadicción, agarrando las cosas, haciéndose dueño del ajeno, que mejor deberían de haber más empresas. La juventud necesita trabajo. La feria de empleo convocada en uno de los parques industriales más importantes de la zona tomó por sorpresa tanto a los ejecutivos de la empresa como a los propios buscadores de trabajo. No, me sorprendía ver tanta persona desempleada. Si esto es aquí, ¿qué será en otros lugares del país? Es bastante lamentable, porque se ve la necesidad de empleos aquí en el país y que lastimosamente nos prometen estos gobiernos, entra uno, sale otro y al final quedamos en lo mismo en este país. Las altas temperaturas alcanzaron alrededor de 40 grados centígrados en esta planta de maquila en Naco Cortés. Aún así, las 3,000 personas que llegaron para buscar trabajo no se movieron hasta que los desengañaron. Orlín Martínez, Telenoticias. Empresarios de la zona norte alertan sobre el impacto económico que deja la salida de Spirit Airlines, advirtiendo aumentos en los costos de encomiendas y pasajes aéreos agravados por el alza en los combustibles. En ese sentido, el impacto económico será multiplicador, aseguran los empresarios, ya que el cierre de Spirit Airlines provocará un incremento en los costos de las encomiendas, así como mayores dificultades en el transporte de personas y mercancías, afectando de manera directa la dinámica comercial y logística del país. Al reducirse la competencia han incrementado los costos logísticos, los costos de viaje, y cuando, digamos, los industriales o las empresas necesitan hacer viajes de negocio son demasiado caros. Este cierre de Spirit sí va a tener un impacto en el costo de transporte y tenemos que tomar medidas realmente para atraer más aerolíneas. Con la cancelación de al menos 24 frecuencias semanales, las agencias de paquetería que dependían de Spirit se verán obligadas a incrementar sus tarifas y a buscar nuevas aerolíneas para mantener sus operaciones. En medio de la incertidumbre, desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, esperan que otra aerolínea retome este trabajo. Viene un efecto directo a la economía hondureña. Ellos contribuyen con un pago anual casi $6 millones de impuestos. Esperamos que haya soluciones, que va a haber concesión o va a haber compra de esa línea aérea para seguir operando.
Mientras tanto, el aeropuerto continúa priorizando la atención de los cientos de pasajeros varados tras el cierre. Mientras que el manejo de encomiendas enfrenta retrasos, se espera que pronto inicien los procesos de reembolso a través de las agencias bancarias. Nos enfocamos en poder brindar esa atención al pasajero en cuanto a información o cualquier otra asistencia que pudiese tener, ya sea con los vuelos que han sido suspendidos por la aerolínea Spirit, pero son situaciones en las cuales que también otras aerolíneas han expresado su solidaridad. El impacto económico que deja el cierre de Spirit Airlines aún es difícil de cuantificar, pero es un reto que Honduras debe enfrentar. Más que reaccionar, el país debe anticiparse a fortalecer su conectividad y proteger su economía de golpes como estos. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada expresó su rechazo al incremento de 22 centavos de dólar a la tarifa mínima del transporte de carga pesada, establecido en el comunicado 05-2026, al considerar que la medida se tomó sin la participación del sector privado. Señalan que según la ley de transporte terrestre, cualquier ajuste debe discutirse en una mesa técnica con todos los actores, por lo que advierten que esta decisión afecta la competitividad y podría constituir una violación a la normativa vigente. El COEB alega que no fue convocado a ningún proceso de diálogo pese a haber solicitado una reunión urgente con las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Ante la falta de consenso y respaldo técnico, también insta a sus organizaciones, miembros y empresas a no acatar el incremento y reitera su llamado a abrir un espacio de diálogo que permita resolver la situación sin impactar la cadena de suministros ni los costos del sector empresarial. Más adelante, Narria Fura está en los Estados Unidos. Ha viajado a los Estados Unidos porque intenta atraer inversión para Honduras, a sabiendas de la necesidad de más capital en el país para instalar empresas y generar empleos. Les informaremos de esto más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes de desarrollar esta noticia, Rústicos transforma la madera en muebles y el esfuerzo familiar en una historia de emprendimiento, tradición y oportunidades en Santa Rosa de Copán. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Rústicos construye más que muebles, forja esfuerzo, tradición y pasión en un legado familiar que transforma habilidades en oportunidades. Básicamente fabricamos muebles industriales que tengan un toque rústico y un poco de modernidad. La fusión de madera con hierro. Aquí, el hierro y la madera se fusionan para dar vida a muebles industriales únicos, piezas que combinan resistencia, estilo y personalidad. Pedidos de muebles para cafeterías, para restaurantes, las personas de sus casas que quieren una mesitas de noche, muebles de comedor, las tiendas de conveniencia nos piden góndolas, muebles de estantes. Nosotros estamos ubicados a un costado del Cerrito, ¿verdad? Frente al Centro de Artes y Patrimonio, la calle que va para Usén. Aquí el número de teléfono es 3225-7601 y también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rústicos. Más que muebles, Rústicos construye historias que perduran. Para TN5, Zaira Ardón. La Secretaría de Agricultura y Ganadería ha implementado una estrategia regionalizada para fortalecer la producción de granos básicos ante el inicio del ciclo agrícola. Esta iniciativa incluye una programación de siembras ajustadas al clima a pesar de la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las autoridades aseguran que el abastecimiento nacional está garantizado gracias a mecanismos de protección y tratados comerciales vigentes. Entiendan el mensaje que estamos dando y que está manejado, coordinado por el viceministro de Agricultura y por don Francisco Arseñal de Copeco, en cuanto a las fechas idóneas de siembra. Si siguen eso, las posibilidades de pérdida por falta de agua van a minimizarse notablemente. Fíjese que en este momento se dispusieron 1.500 millones, pero quiero decirle que hay adicionalmente fondos que ya están siendo gestionados por la FAO, por el PMA, por cooperantes que saben que lo que viene es algo que hay que atender y que estamos planificando ya su atención para no improvisar en su momento.
Estas medidas buscan anticiparse a una posible canícula intensa, reduciendo riesgos económicos y asegurando que el flujo de alimentos hacia el mercado nacional no se vea interrumpido por las variaciones climáticas. Debido al pronóstico de una sequía prolongada, la SAC insta a los agricultores a coordinar sus siembras de primera, basándose estrictamente en el mapa técnico de Cenaos para evitar pérdidas y blindar la producción nacional. Eso ya es parte de lo que tenemos hacia adelante, lo que estamos viendo, ya escapa al área nuestra de agricultura, pero somos formadores de opinión a nivel gobierno para alertar sobre las áreas que deberían ser asistidas de manera humanitaria. Cenaos recomienda el inicio de siembra el 10 de mayo en municipios que colindan con El Salvador, como Valladolid, Magdalena, La Paz y Erandique. A partir del 20 de mayo en sectores como Sierra, Patuca, Jamastrán, Catacamas y Guayape. Por otro lado, para la zona norte se prevén lluvias hasta el mes de junio y se ubica como área crítica el corredor seco, con ausencia total de precipitaciones. Y ahí es donde se está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y con otras ONGs y también con instituciones internacionales para hacer toda una planificación de acciones anticipatorias contra la sequía y de manera de evitar que la población que vive, sobre todo en el corredor seco, que es la zona más afectada que esperamos, no vaya a estar en inseguridad alimentaria. Si bien los productores reconocen que el apoyo de las autoridades ha sido clave para proteger sus cultivos, advierten que las medidas de mitigación no bastan. Por ello, solicitan apoyo estructural a largo plazo a través del desarrollo de sistemas de riego. Los productores estén bien informados, ¿verdad?, de los municipios, de cada uno de sus departamentos que van a ser afectados con este fenómeno y que este productor pueda tomar, ¿verdad?, la decisión si siembra o no en este mes de mayo. Al gobierno se le debe las manos apoyar al pequeño productor. Debería de implementar un sistema masivo en el tema de sistemas de riego para poder manejar una producción escalonada, aunque sea básicamente en este tema del frijol. El corredor seco abarca 146 municipios en 14 departamentos del sur, occidente y centro. Para esta zona se desembolsarán 1.500 millones de lempiras en apoyo a los sectores vulnerables ante el fenómeno del Niño. Las autoridades recomiendan el cumplimiento del calendario técnico para evitar la inseguridad alimentaria en esta cosecha de primera 2026. Elías Acosta, Telenoticias. Legalmente no existen estadísticas reales sobre la población infantil en Honduras debido a que miles de menores nunca fueron asentados o salieron del país sin dejar rastro en los registros oficiales. Para enfrentar este vacío, el Registro Nacional de las Personas iniciará en julio un enrolamiento masivo que busca identificar a más de 2.3 millones de infantes bajo un nuevo sistema de identidad legal. No sabemos cuántos niños y niñas y adolescentes hay en Honduras. Tenemos un dato en el registro civil, pero sabemos que muchos han migrado y con esto vamos a poder saber cuántos niños están efectivamente en el sistema escolar y cuántos no, porque vamos a buscar los niños que no están en el sistema escolar. Luego, la integración a todos los programas sociales, la integración, interoperabilidad con la Secretaría de Salud. El proyecto tiene un costo de $40 millones y modernizará el registro civil desde el nacimiento mediante la captura de datos biométricos y fotografías para menores de entre 6 y 17 años. Mire, esto es fundamental. No sabemos cuántos niños tenemos en Honduras, pero además, el gobierno está impulsando el Censo de Población 2026 para actualizar datos y mejorar las políticas públicas. Si no sabemos cuánta gente vive en Honduras, vivimos en Honduras, muy difícilmente podemos planificar de manera racionalizada. El gobierno, junto a representantes de organismos internacionales, han socializado este martes el Censo de Población y Vivienda 2026, una herramienta que busca actualizar los datos demográficos del país y fortalecer la planificación nacional. Este proceso permitirá contar con estadísticas actualizadas que servirán como base para la creación de políticas públicas efectivas y la toma de decisiones estratégicas en todos los sectores.
ni sabemos cuántos somos los hondureños y cuántos vivimos en el país, muy difícilmente podemos planificar estrategias con éxito. Honduras continúa sin saber con exactitud cuántos habitantes tiene, tras 13 años sin realizar un censo oficial, según el INE. Expertos advierten que esta falta de datos limita la planificación en áreas clave como migración, crecimiento poblacional y condiciones de vida. Organismos internacionales señalan que actualizar el censo es urgente para definir necesidades y orientar el desarrollo del país. En Honduras, actualmente se desconoce con certeza cuántos habitantes hay en el país porque desde hace 13 años no se construye un censo oficial de población y vivienda que permita tener datos actualizados sobre la realidad nacional. Estos 13 años, pues ya actualmente, como lo mencioné, estamos trabajando con estimaciones de información que ya no está siendo eficaz para este tema de decisiones porque se pierde mucha información durante todo este periodo. El último censo fue levantado en 2013 y desde entonces el país ha cambiado en aspectos como crecimiento poblacional, migración y condiciones de vida. Desde la ONU advierten la necesidad de actualizar la herramienta que consideran crucial para que los gobiernos diseñen políticas públicas acordes a las verdaderas necesidades de la población. Nos permite entender también cuáles son las oportunidades y las necesidades en todo el territorio y justamente nos permite entender el territorio, ¿no? y cómo las personas viven en esto que llamamos departamentos, municipios, etcétera, para verdaderamente que las políticas públicas respondan a las necesidades de las personas que allí viven. Según este exdirector del Instituto Nacional de Estadística, el gobierno anterior dejó las bases para el nuevo censo. Entre los avances menciona un préstamo de $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, la cartografía censal ya elaborada y adelantos en adquisiciones, planificación y metodología. No obstante, señala que la cercanía de las elecciones generales evitó que el proceso se completara. Había acusaciones y contraacusaciones de fraude y lo más seguro es que el censo iba a ser atacado políticamente. ¿En qué sentido? Que se estaba utilizando para las elecciones, que se estaba obligando a la gente a votar, porque se iba a visitar casa por casa, casi en el marco de la campaña. Entonces iba a haber mucha distorsión. Este analista cuestiona que por más de 10 años distintos gobiernos no priorizaran crear una herramienta que sirviera como base en la formulación de las políticas de Estado. Opina que el atraso evidencia falta de voluntad política y desinterés para brindar respuestas efectivas al pueblo. Ningún gobierno ha demostrado la intención real de utilizar datos fidedignos para poder generar políticas públicas que definan cómo manejar al Estado de Honduras. Han visto esto como más bien como un mecanismo de clientelismo político. Sin datos actualizados, Honduras avanza sin una ruta clara. Las decisiones se toman con proyecciones y no con cifras reales, en un contexto donde la población, las necesidades del pueblo y los desafíos del país han cambiado considerablemente en más de una década. Gabriela Lobo, Telenoticias. Hace algunos minutos vimos imágenes de 3,000 hondureños frente a una maquila en Naco, Santa Bárbara, solicitando un empleo. Hasta que los ejecutivos de esa maquila desengañaron a los hondureños. Sí es cierto, tenemos plazas, pero no para 3,000. No tenemos para capacidad. Eso hace que Narria Fura haya viajado a Estados Unidos buscando atraer capitales al país, porque uno de los problemas serios que tenemos es el desempleo. Es el desempleo. Atentos a esta noticia más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, una mujer ceibeña transforma su talento en una causa solidaria, elabora flores artesanales para recaudar fondos y proteger a perros y gatos en abandono, a los que brinda refugio en su hogar. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Con el propósito de alimentar a los animalitos de la calle, esta ceibeña ha decidido elaborar flores para venderlas y así generar fondos. Sí, estamos en este proyecto, hacemos las flores para poder rescatar los animales de la calle, darles de comer, medicina
y también darles una digna vida, y se les entrega cuando ya están rescatados y bien bonitos, se les entregan a personas que sí los pueden llegar a cuidar. Actualmente ha podido recuperar varios gatitos y perros que se encontraban en situación de calle y los tiene en un espacio dentro del patio de su casa de habitación. Ahorita cuento con 8 gatos y 5 perros. Entre ellas una perrita que se fue atropellada aquí en la terminal, ya la tengo recuperándose en la casa. Mi hija me ayuda, ella los cura, ella es la que se encarga de estarlos curando, porque los que realmente agarramos son los que están golpeados, los que han sido atropellados, que son ciegos. Actualmente esta ceibeña está dejando un gran ejemplo de solidaridad y un mensaje a la población. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Miguel Aguilar es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Miguel, no tengo que preguntarte sobre la crisis financiera de la ANE porque eso lo sabemos desde hace muchas décadas. Miguel quiere intervenir para referirse a la información con que iniciamos el noticiero, para que ustedes miren el alcance de los problemas financieros que tiene esta empresa estatal de Honduras, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si a los 15 días después de que la factura eléctrica le llegue a su casa, usted no paga, o enfrentará recargos o le pueden cortar la luz. Por favor, Miguel, como te dije, no tengo que preguntarte de la crisis porque ya la sabemos todos nosotros. Licenciado Renato, yo agradezco el espacio que me da aquí en TN5. Lo estaba escuchando sobre ese tema energético, que es un tema de país. Inicialmente, licenciado Renato, veníamos de 15 días en el marco de lo que se factura, del ciclo de factura, que venía con 15 días para que la población pudiera pagar. Luego, la ENE solicitó a la Comisión Reguladora pasarlo a 28 días. El pasarlo a 28 días, licenciado Renato, en medio de que para la población, para la mayoría de la población que paga energía, pues lógicamente los 28 días le da más tiempo para acomodar lo que corresponde a la familia, al salario, la comida, la canasta básica y pagar la luz. Entendemos eso y comprendemos que hay pues discordia de la población. Pero vea, Renato, los 28 días le han causado a la ENE que la recaudación se haya venido abajo, el flujo de caja. Le ha causado a la ENE la mora irrecuperable aumentó drásticamente y aumentó a la par de la mora la pérdida, y la pérdida lamentablemente, Renato, se ha ido de la mano, y ahí donde proponemos nosotros rápidamente un verdadero plan pérdida, porque los 28 días el efecto del doble factura llevaba una mora irrecuperable automáticamente. El tercero, Renato, es que se distorsiona el ciclo en el marco de los cortes y reconexiones que la empresa hace. Eso se distorsionó, licenciado Renato, y entonces eso también afectó entre le corto o no le corto, entre paga o no paga, y llegamos al extremo entonces que ese tema distorsiona también el subsidio, y por eso el subsidio se fue a un extremo insostenible, porque abarcó por 28 días, en 2 meses. Entonces la población que utilizó el subsidio en casas donde solo visitaba 1, 2, 3 días, o se mezclaba en medio de donde realmente llegaría el subsidio, se distorsionó, y hoy entonces el ENE tiene que focalizar el subsidio y llegar a donde está la extrema pobreza. Ese es en el caso de la factura. Y en el caso de la deuda de la energía, nosotros proponemos, licenciado Renato, que esa deuda heredada, que esa deuda histórica, el gobierno, licenciado Renato, la bancarice, porque la institución no ha tenido la capacidad o el resorteo por la problemática del país de llegar a ese extremo, pero el gobierno sí lo puede hacer como garante. Eso no quiere decir que el gobierno regale el dinero a la ENE, sino el gobierno bancariza la deuda a largo tiempo, a baja tasa, y nos da oxígeno a la institución para iniciar un verdadero plan pérdida sin más tiempo que perder, porque la pérdida está sangrando la institución. Y entonces allí podemos pagar esa bancarización de la deuda. Y la otra, licenciado Renato, nosotros estamos en contra que se contrate más energía térmica, donde eso está saqueando el pueblo hondureño, el bolsillo de la población,
Por eso hemos exigido la licitación de la potencia renovable y de un bloque de potencia estatal. Ya es mala palabra seguir contratando arrendamientos, donde esos arrendamientos que hizo el gobierno pasado o lo que se ha contratado históricamente en los gobiernos, el líquido negro, hoy por las guerras y por todos los altos de los combustibles, tiene un alto costo el kilowatt hora y está perjudicando a la población. Se deben de buscar alternativas ágiles, rápidos, de meter potencia renovable solar, eólica, otros mecanismos, licenciado Renato, no energía diésel. Eso ya es mala palabra, se debe reflexionar en las malas decisiones que se han tomado en el pasado, que han golpeado drásticamente a la población. Es tanta la presión porque hay un déficit hídrico en este momento, no sé si son de 65 o 70 megavatios, que ya está hablando el gobierno de contratación de planta diésel para suplir eso que nos va a restar por las limitaciones que tenemos en cuanto a generar energía hídrica. Pero bueno, es un tema tan complejo la NE que yo no quiero consumir más tiempo de nuestra agenda informativa. Pero me llama la atención, tú eres el presidente del sindicato, el que defiende a los trabajadores. ¿Reconoces que hay una distorsión que afecta a la empresa de energía eléctrica cuando se paga la factura después de 28 días? Es decir, tú reconoces que la factura debe pagarse después de 15 días que llega a nuestra casa esa factura, para que la gente comprenda y se conciencie del problema que tiene esa empresa. Renato, yo tengo que decirlo con franqueza. Y con brevedad, con franqueza y brevedad, dímelo. El problema es que esto se manejó con demagogia. Los 15 días estaban bien inicialmente, en medio de las dificultades que tiene la población, porque el problema es que al ENE sí le aplican, Renato, factura consumida, factura pagada. Al ENE sí le aplican el 15 o 18% por cada factura o por cada deuda que la empresa tiene arriba en este momento de 17.000 millones con los generadores. Al ENE sí le aplican el interés. Entonces aquí es donde se juega demagogia. Entonces, hoy volver a los 15 días, pues la población está incómoda, pero vea, licenciado Renato, la pérdida se nos llegó a cada circuito aproximadamente, el promedio, 55% por pérdida por cada circuito de mayor alto consumo o donde están las zonas de difícil gestión. Es una barbaridad, Renato, insostenible el subsidio. Insostenible la pérdida, insostenible la demanda por la alta temperatura, insostenible las subestaciones o los transformadores para sostenerlos, desde distribución, desde la transmisión. Entonces, Renato, ¿cómo sobrevivimos como institución? Es ahí donde el gobierno le planteamos nosotros, al gobierno antepasado, al pasado y a buscar una alternativa diferente a los modelos que se han venido trayendo que no han funcionado, hombre. Ok, y es ahí donde te interrumpo. La NE ya no necesita medidas populistas de ningún gobierno, de este o de los que vengan. Necesita tomar en serio y decisiones de Estado para arreglar este problema con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y tú lo estás diciendo, y tú que representas a los trabajadores y que nos representas a todos los consumidores. Ya no caben medidas populistas en esta empresa. Hay que tomar decisiones heroicas y patrióticas para que la NE no quiebre al Estado de Honduras. Mirá lo que está diciendo Lufus en este momento, que hizo algunos contratos para importar combustibles, pero que ya ha quedado sin capital y que urge una mesa de trabajo urgente al gobierno para ver cómo solventan este problema de la deuda con todas las generadoras. Un minuto, Miguel. Bueno, en el caso de la deuda con los generadores y lo que ha establecido Lufusa, el ENE hace esfuerzos con fondos propios semanalmente para poder pagar, y el acortar a los 15 días, entonces le va a dar al ENE un tantito más de flujo de caja para abonar a esa deuda que se tiene con los generadores. El ENE hace esfuerzos extraordinarios para frentear la deuda, porque la jodida es que el kilowatt se ha ido por las nubes. Entonces el subsidio lo absorbe el gobierno, pero la pérdida la absorbe la institución. Entonces, en este caso, los generadores hacen un esfuerzo, pero ahí la población siempre ha pagado y el ENE siempre les ha pagado en medio de los intereses. Pero acá planteamos
contundentemente, Lidia Ornato, el gobierno que bancarice la deuda y que nos dé el espacio como institución para frentear la reducción de la pérdida, pero realmente iniciar un plan pérdida. Ya no hay nada que inventar, hombre, no hay nada que inventar, ya todo está diseñado para iniciar la operación, pero se ocupa realmente que el gobierno asuma este rol, Renato. Gracias, Miguel. Miguel Aguilar es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y admite que pagar la factura 28 días después crea distorsión financiera en la empresa estatal. Él cree que los 15 días que ha decidido el gobierno, yo sé que a mucha gente no le va a gustar, es la mejor decisión que se tomó en el pasado, que se dejó y que ahora se vuelve a recuperar, porque si no, eso afecta financieramente a la empresa. Y es bueno que un trabajador conciencia a la gente del serio problema que tiene Honduras con esa empresa nacional de energía eléctrica. Continuamos con nuestra agenda. Este día, el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, presentó un informe, Preocupaciones y Demandas, en el que evalúa los aciertos y desaciertos de los primeros 100 días del gobierno de Nasriad Fura, abordando áreas como presupuesto nacional, corrupción y transparencia, justicia ambiental, derechos de las mujeres, derechos a la salud y defensa y seguridad, concluyendo que persisten problemas estructurales, una gestión reactiva y señales de debilitamiento institucional en distintos sectores del país. Me corresponde a mí El Centro de Estudios para la Democracia presenta un balance crítico a 100 días del gobierno de Nasriad Fura, señalando que las primeras acciones no reflejan un cambio significativo, sino la continuidad de un modelo tradicional enfocado en la administración de la crisis. No hemos visto un cambio de rumbo significativo, finalmente es la continuidad del modelo tradicional, sustentado en desigualdades, exclusiones, dependencia. Finalmente el gobierno de Fura vemos que lo que está haciendo es administrar la crisis. El informe señala que el presupuesto 2026 mantiene una lógica de continuidad, priorizando el pago de la deuda y el gasto en defensa por encima de la inversión social, mientras se reducen fondos clave para el ambiente y el sector agrario y un retorno de prácticas que no aseguran la transparencia. Vemos el retorno de prácticas que no aseguran la transparencia, como las compras directas, como los fideicomisos. Entonces realmente sí se están sentando bases de lo que va a ser la gestión a lo largo de estos 4 años. En materia de transparencia, CESPAD cuestiona la falta de una ruta clara contra la corrupción, alertando sobre la persistencia de la impunidad, la recentralización del control en instituciones clave como la Procuraduría General de la República y el uso discrecional de recursos públicos que reactivan prácticas clientelares. Que no hay una hoja de ruta clara y estratégica, porque al momento de leer el plan de gobierno de Asfura, son muy pocas las líneas que hablan de transparencia y corrupción, y no dentro de estas líneas tampoco se aborda la estructura de todo el marco de impunidad. Asimismo, advierte retrocesos en áreas sensibles como los derechos de las mujeres, la salud y el medio ambiente, y señala riesgos de privatización paulatina en el sistema sanitario, dejándolo bajo amenaza de profundizar fallas estructurales y la exclusión histórica. La sostenibilidad de este modelo depende de la capacidad del Estado para equilibrar un crecimiento con garantías de derechos, inclusión territorial y fortalecimiento democrático. De lo contrario, existe un alto riesgo de profundización de la conflictividad y las brechas estructurales de la desigualdad. Finalmente, el informe concluye que la estrategia de inseguridad sigue siendo reactiva y militarizada, sin atacar las causas de la violencia, lo que según CESPAD incrementa la desconfianza ciudadana y deja al descubierto la falta de una política integral para enfrentar la crisis. Desde la CESPAD, este análisis de país no busca cerrar el debate o abrir brechas, al contrario, el fin es contribuir a que Honduras avance hacia una verdadera cultura democrática. Danilo Hernández, Telenoticias.
Del 3 al 6 de mayo se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, un encuentro internacional en el que participa en representación de Honduras el presidente Narriad Fura. El evento reúne a expertos en finanzas, tecnología y políticas públicas y este año busca conectar a inversionistas y figuras influyentes con líderes globales con el objetivo de impulsar ideas que transformen los negocios y las industrias, promoviendo soluciones orientadas a construir un futuro más resiliente, sostenible y equitativo para todos. El presidente Narriad Fura cumplirá 100 días de gobierno el próximo jueves y llegará a esa fecha fuera del país, en medio de un encuentro empresarial en Estados Unidos. Trabajando bien, resolviendo los problemas. El presidente Asfura cumplirá sus 100 días de gestión fuera del país, tras viajar a Estados Unidos para sostener reuniones con inversionistas, en medio de expectativas sobre los resultados de su administración. Para este analista, más allá de la agenda internacional, el titular del Ejecutivo toma un avión en un momento crítico, y cuando muchos hondureños esperaban verlo de frente rindiendo el informe de sus primeros 100 días de gobierno, y qué ruta espera tomar para sacar al país del pantano. El mensaje correcto sería que el presidente se encuentre en el país, rinda un informe como lo hacen muchos presidentes de América Latina, del Caribe, sobre su gestión en estos 100 días, que entendemos que lo que está haciendo es colocando las bases sobre las cuales va a construir. Otras voces sostienen que la presencia del presidente en el exterior no es necesariamente un problema y que este tipo de giras forman parte de los esfuerzos por atraer inversión. Para mí es positivo, ese tema de los 100 días es un tema de una tradición completamente estadounidense y creo, y siendo realista, 100 días no son suficientes para valorar un gobierno. En el pasado nosotros y muchos actores y sectores fuimos bien pacientes con el gobierno de Xiomara Castro. El propio mandatario, antes de salir del país, repitió que su gestión no debe medirse en los primeros 100 días, sino en los resultados a largo plazo y en un periodo que define como construcción y ajuste institucional. Vamos trabajando bien, resolviendo los problemas. Miren, nos ha tocado con el tema de la guerra en el Medio Oriente desde el 28 de febrero para acá. Ustedes saben que ha sido un descontrol total el tema del petróleo. No estamos viendo para atrás, estamos viendo para adelante para servir y para poder trabajar. No cabe duda que los Estados Unidos es hasta ahora el mejor aliado de Honduras y del actual gobierno, pero expertos en el campo internacional esperan que esos encuentros se traduzcan en resultados concretos en el corto plazo. Y ya casi se cumplen los 100 días de la presidencia del señor Asfura y no se ven los resultados de esa excelente relación con el gobierno de Estados Unidos. A las puertas de este primer corte de gestión, también surgen señalamientos sobre las dificultades que han enfrentado algunas secretarías, atribuidas a la falta de transición entre gobiernos. La gestión del presidente Asfura, próxima a cumplir 100 días, se mantiene bajo la mirada de la sociedad civil y la ciudadanía, en un escenario donde las expectativas siguen altas, pero también la exigencia de resultados. Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, Renato, un anuncio importante. Este miércoles 6 de mayo no se pierde el especial Gestión y País, un análisis sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Narriad Fura. Recuerde, 6 de mayo a las 8 de la noche, solo por TSI. Miércoles. O sea, mañana. Miércoles 6 de mayo. Así es. Oye, pero que en Honduras generamos debate de todo. Dicen que los 100 días son el jueves. Son el jueves. Bueno. Saque usted ahí, haga una operación matemática fácil, que eso es fácil. El hecho es que nosotros creemos que los 100 días se cumplen este miércoles, ¿no? Por eso va a aparecer ese especial este miércoles en TSI. ¿A qué hora? Repíteme. Gestión y País a partir de las 8 de la noche, solo por TSI. Bueno, sigamos. Para el coordinador del Observatorio de Política Criminal del CNA, César Espinal, el balance de los primeros 100 días del Congreso es favorable, en parte porque la gestión de Luis Redondo dejó la vara baja. ¿Afirmativo o sí? ¿Negativo? Simplemente no dejó ninguna vara porque fue altamente fallido y esto permite entonces que este Congreso pueda posicionar sus propias bases y hacer su evaluación con base en cero y le ha permitido, creo que, posicionarse al menos mediáticamente en ese sentido muy bien. Claro que también hay circunstancias de fondo que se tendrán que evaluar.
Espinal considera que el verdadero reto será sostener resultados en el tiempo con mayor transparencia y apertura. El Congreso Nacional comenzó este martes las audiencias públicas a los aspirantes a ocupar las 4 vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral. Durante la jornada participaron 14 candidatos, entre ellos el dirigente liberal Aristides Mejía y el profesional del derecho Félix Ávila. Yo participé en procesos anteriores para Fiscalía General, para la Corte Suprema de Justicia, no tuve la oportunidad que me seleccionaran para audiencias públicas. En este caso sí, yo esperaría pues salir en la lista de las personas seleccionadas. He respondido a la comisión parlamentaria como debe ser. Las preguntas fueron puntuales, las respuestas fueron puntuales. Me sentí sumamente cómodo. Es de resaltar que los 29 postulantes siguen firmes en la carrera tras aprobar las pruebas toxicológicas y psicométricas. La nómina final de 12 será enviada al Pleno una vez se concluya el proceso de evaluación. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, propone que la comisión evaluadora del CNE y el TJE solo defina quiénes son aptos, sin establecer rankings ni calificaciones para el CNA. La propuesta reduce la transparencia y amplía la discrecionalidad política, abriendo la puerta a que prevalezcan intereses partidarios sobre la idoneidad de los aspirantes. El Congreso no está obligado a elegir a los mejor evaluados, advierte el presidente Zambrano, quien deja claro que a la comisión evaluadora de candidatos al CNE y TJE solo le toca definir quién es apto y quién no, sin enredarse en incómodas calificaciones. En las próximas nominaciones para este cargo y para los demás, lo que nos tienen que enviar la evaluación es de las personas que son aptos para ocupar el cargo. No pueden mandarnos con calificación porque he visto críticas en las elecciones de todos los congresos que por qué no se elige el primero. Es porque no es una camisa de fuerza para el Congreso Nacional. Ese será el nuevo y cuestionado formato que se aplicará bajo la clara intención de evitar el escrutinio público. Cuestiona el CNA al indicar que sin puntajes numéricos se abre la puerta para criterios discrecionales de los congresistas que no garantizan la elección de los más idóneos. Es bien difícil entonces entender quizás cuáles son los méritos que han sido observados por esa comisión evaluadora para seleccionar a X o Y candidato. Ya en el pasado hemos tenido incluso circunstancias que han dejado un mal sabor de boca, incluso teniendo porcentaje. De todas maneras, el legislativo no suele respetar las notas más altas en estos procesos. Los casos de Ana Pineda y Jenny Almendares, excluidas de la Corte y la Fiscalía, pusieron en alerta a un Congreso que al parecer prefiere ahorrarse reclamos antes que renunciar al interés político, lamenta este postulante al CNE. A la hora de la hora no importa moral, no importa ética, no importa idoneidad, sino que importa la decisión política que se tomó, y eso sí es incorrecto totalmente. Y si las comisiones evaluadoras serán un mero adorno para validar procesos, lo mejor es que sean honestos desde un principio, cuestiona Leitzelar, mientras este diputado oficialista justifica que eliminar los porcentajes abonará a una evaluación de mayor calidad porque no siempre reflejan la idoneidad. Esas evaluaciones se pueden prestar a lo que yo crea conveniente de decir, bueno, a mí me gustó este y le voy a dar este porcentaje. Y no es porque de repente sea el que mejor respondió. La medida se aplicará por primera vez en la elección de los órganos electorales, aunque la intención es impulsar una reforma más profunda a futuro. Sin puntajes numéricos, el proceso se vuelve más abierto a opiniones subjetivas, lo que según organizaciones de sociedad civil reduce la transparencia y aumenta el margen para decisiones políticas en nombramientos públicos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Sin puntajes numéricos queda en la discrecionalidad política quién conviene y quién no conviene. Yo esas comisiones, así como lo está interpretando Tomás Zambrano, mejor que no haya junta nominadora, ni para elegir magistrados de la Corte Suprema ni el fiscal general. Porque ahora al Congreso le molesta que el primero y segundo lugar que han decidido en los últimos tiempos las juntas nominadoras para elegir magistrados o el fiscal general, no es lo que le conviene al Estado.
sea, la élite política lo que quiere es tener la última palabra, tener la discrecionalidad por sobre las juntas nominadoras, quienes examinan si realmente alguien merece llegar a ser fiscal general o magistrado de la Corte. No importa el puntaje numérico, lo que decidan las juntas, sino el criterio político del Congreso. Bueno, por eso estamos como estamos. Hablando del Congreso Nacional, aprueban en la Cámara Legislativa moción para peritar nacional e internacionalmente los últimos audios. Y titular del Congreso, Tomás Zambrano, no descarta que el político español Pablo Iglesias tenga que responder ante un juez aquí en Honduras. Óiganme, palabras mayores. Palabras mayores. El coletas, así le llaman a Pablo Iglesias en España, el coletas. Y es una advertencia de Tomás Zambrano que no creo que la siga el coletas Pablo Iglesias. Ulises Aguirre, adelante, buenas noches. En la sesión de este martes se aprobó una moción exhortativa para que el Ministerio Público realice a la brevedad un peritaje forense independiente y con reconocimiento técnico de la DEA y del FBI de los Estados Unidos de los últimos audios que circulan tanto dentro como fuera del país. La idea aquí, al parecer, es desnudar una trama de la izquierda internacional. Cuando vengan esos peritajes, digan que son falsos, los voy a escuchar, a ver si van a aplaudir. Y a Pablo Iglesias, que es el que difundió estos audios falsos, cuando estén los peritajes que son falsos, que lo acredite, va a estar invitado a los tribunales de la República en Honduras, aunque no viva acá. La iniciativa se aprobó casi por unanimidad, pues a esta propuesta se sumó la bancada de Libertad y Refundación, que también acompañó la aprobación del dictamen para exonerar del impuesto aduanero a los migrantes hondureños que retornan al país y que llegan con menaje, vehículos o equipo industrial para emprender. El monto de la exoneración llega hasta los $350,000. A sugerencia de diferentes bancadas, se solicitó que el menaje se eleve a 200,000 empiras y en los implementos de trabajo a la cantidad de $150,000. ¿Por familia? Por familia. Ellos deben de cumplir una serie de requisitos e incluso se solicitó el tema de la reglamentación, ¿verdad? Que es un tema que vamos a estar discutiendo ya con las instituciones involucradas. Al cierre de la actividad legislativa de este día se aprobó una resolución de la Comisión de Audiencias para la Selección de Consejeros y Magistrados Electorales y que tiene como propósito prorrogar por 5 días la entrega a la Junta Directiva del Congreso Nacional la lista de 18 candidatos para ocupar esos cargos. Y para el día miércoles nosotros estaremos entregando los 18 nombres de los ciudadanos que se autopostularon para ocupar las vacantes tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en el Consejo Nacional Electoral. La sesión de mañana miércoles se convoca para horas del mediodía y es casi seguro que ahí se cierra el ciclo de sesiones de la semana para darle tiempo a los diputados de regresar a sus comunidades e involucrarse en las celebraciones y actividades del Día de la Madre del domingo próximo. Sangrienta jornada en San Pedro Sula. Más adelante le tenemos todos los detalles. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. La calidad del aire en la capital vuelve a alcanzar niveles perjudiciales para la salud, según un monitoreo de EQR, lo que ha encendido las alertas en el sistema sanitario por el aumento de consultas respiratorias. Los más afectados son los niños, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante la contaminación ambiental. No necesitan salir, no necesitan exponerse de alguna manera. Los niños que no son escolares, por ejemplo, no deben salir de su casa porque afuera está mucho más contaminado el ambiente. En el caso de los niños que son escolares, por ejemplo, se recomienda el uso de mascarillas. Ante este escenario, especialistas advierten que la exposición prolongada al humo puede agravar enfermedades existentes, por lo que insisten en reducir actividades al aire libre mientras persistan estas condiciones. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que sistemas de alta presión mantendrán elevadas las temperaturas sobre todo el territorio hondureño para este miércoles.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles esta impactante imagen de nuestro Sol. Esta no es una imagen de IA, no. Son los laboratorios de la NOAA que precisamente lo monitorean a diario y esta es una imagen reciente salida de esos laboratorios. Vamos a la siguiente imagen porque si usted ha sentido calor, pues lo va a sentir más en los próximos días. Mire ese anticiclón que va a posicionarse en el centro del Caribe y desde ahí estará enviando ola de calor hasta aproximadamente el 14 de mayo sobre el territorio centroamericano y particularmente en nuestro territorio. Para esta jornada de miércoles las temperaturas continuarán elevándose y precisamente porque tenemos un anticiclón en el centro del Golfo de México que está dominando toda la parte norte de Centroamérica y luego tendremos ese otro anticiclón que ya les presenté. 40 grados esperamos en zonas de Nacaome, Choluteca, San José, vamos a 39 en puntos de Santa Bárbara y cercano ahí toda esa anomalía, Santa Rosa de Copán, el Valle de Sula, esperamos en La Libertad, Comayagua, Las Lajas, San Jerónimo 39, en Marale también abarca esta anomalía, en Olanchito a 38, Arenal, Zonaguera, Tocoa y así va el mapa para esta jornada de miércoles enrojecido para horas de mayor insolación, así que hay que continuar hidratándose porque las temperaturas continúan elevadas en el oriente con 35, en el norte vamos hasta 37, 38 en todos los departamentos del occidente, entre 34 y 37 en la parte central y 39 y 40 en la zona sur, que ya vimos con un índice ultravioleta que va hacia arriba hasta 13 en buena parte del territorio hondureño y ahora vamos a ver la posibilidad de alguna precipitación solamente en el departamento de Gracias a Dios y en algunos puntos fronterizos con El Salvador. Leve posibilidad de algún chubasco al final del día, pero durante la jornada ya vimos pues que las temperaturas estarán ardiendo y el monóxido de carbono, pues ese es el registro de las últimas horas, continúa bien elevado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. En menos de 8 horas, 2 hechos violentos dejan 3 personas muertas en San Pedro Sula. Los crímenes ocurridos en el sector Cabaña reflejan una escalada de violencia que mantiene en alerta a la población. Entre las víctimas figuran una madre y su hijo. A la vista de los estudiantes del Instituto José Trinidad Reyes, Fabio Ismael Sarmiento, de 36 años de edad, y su madre Isadora Padilla, de 72, fueron asesinados de varios impactos de bala esta tarde, mientras que Naín José Fernández Perdomo, de 24 años, fue asesinado tras una balacera solo a 2 cuadras, un escenario que contrasta una realidad compleja en el Valle de Sula. Sé que el joven que falleció en la mañana, vendedor de lácteos, emprendía con su negocio, ¿verdad? Y si estamos hablando de esta pareja, madre e hijo, aquí frente a este Instituto Reyes, en el interior de ese vehículo, ellos son emprendedores también en la fabricación de calzado, o sea que definitivamente la gente productiva, la gente que trabaja, que se levanta oscuro a trabajar, es la que está fracasando aquí. El Valle de Sula genera entre el 55 al 65% del Producto Interno Bruto de Honduras, pero ahora también concentra entre el 35 al 45% de los homicidios a nivel nacional, concentrando de eso el 40% solo en San Pedro Sula, un contraste que requiere de medidas más estrictas, según algunos sectores. El desarme general, Kenia, amigos, es necesario en este país que endurezcamos la pena a la tenencia irregular de un arma. ¿Saben por qué? Es la única forma que vamos a ver mermar la violencia y vamos a aplicar la ley. En las últimas 2 semanas, el Valle de Sula reporta más de 15 muertes violentas, con escenas características del arma de fuego. A eso se suma al menos 3 asaltos a mano armada, lo que evidencia un patrón de violencia constante que refuerza la sensación de inseguridad y la complejidad de la situación en el Valle. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En operativo policial ejecutado en la madrugada de este martes, autoridades capturaron a Modesto Murillo Gutiérrez, encargado logístico del grupo criminal conocido como el Cártel del Diablo. La detención ocurrió cuando intentaba evadir un cerco policial, decomisándole un arsenal que incluye fusiles de alto calibre, subametralladoras y abundante munición. Quiero decirles que este individuo es el logístico de esta organización criminal. Y queremos decir una vez más que esta es una muestra articulada de parte del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, mi general Gerson Onán Velázquez Aguilera,
como nuestro director mencionado Rigoberto Ceguera Mas, quienes han focalizado a desarticular total y parcialmente esta estructura criminal que ha venido metiendo miedo, luto y una zozobra en nuestra población, es decir, en los municipios de Victoria, Sulaco y Llorito, donde han participado y están vinculados en diferentes muertes múltiples. Murillo Gutiérrez es pieza clave en la estructura criminal responsable de mover armamento y apoyo logístico, dijo Ponce Canales. El sospechoso será presentado ante un juez por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato del pastor Oscar Núñez ocurrido en abril de este año. La violencia extrema atribuida al cártel del Diablo coloca al departamento de Yoro por encima de Olancho en incidencia de crímenes de alto impacto. Según reportes de seguridad, secuestros, asesinatos y ejecuciones despiadadas mantienen atemorizada a la población, mientras la Policía Nacional asegura estar cumpliendo su promesa de ir con todo contra esta estructura criminal. Con la captura de alias Calolo hubo un enfrentamiento donde él salió lesionado y por versiones del ahora capturado, alias Supremo Cortacabeza, quien andaba junto y lo acompañó por el espacio de 3 días, manifiesta que sí, anda lesionado. La captura de Modesto Murillo Gutiérrez, alias Supremo Cortacabezas, representa el tercer golpe consecutivo contra la organización desde el asesinato del pastor Oscar Núñez. Las autoridades lo identifican como el responsable logístico de la banda y uno de los operadores de confianza del cabecilla criminal. Tarde o temprano va a ser detenido y esta es una muestra más. Se le ha capturado 3 miembros, es decir, al negociador se le ha capturado alias Calolo, que es uno de los sicarios más peligrosos, y este individuo, alias el Supremo Cortacabeza. Con armas de grueso calibre, cargadores y abundante munición decomisada, la Secretaría de Seguridad sostiene que el grupo criminal mantenía bajo zozobra a comunidades enteras de Yoro. Actualmente ya guardan prisión Edwin Heraldo Palma, alias Puñal, y Daniel Palma Murillo, alias Calolo, considerados pieza clave dentro de la estructura delictiva. El Ministerio de Seguridad debe poner ojo en estas zonas para que no se le vaya de la mano la seguridad del país. Mientras avanzan las capturas, unidades especiales estrechan el cerco sobre Esteban Gumercindo Ferrera, alias El Diablo, señalado como líder de la organización criminal y quien, según información policial, estaría herido. La Policía Nacional afirma que no descansará hasta desarticular por completo la banda criminal. Yoro, al igual que Colón, Olancho, Cortés, Copán, son departamentos en específicos que sirven de tránsito de drogas. Es por eso que las estructuras criminales tienen bastante incidencia delictiva en la zona y este conflicto y fenómeno de seguridad debe de verse desde una perspectiva bastante reactiva y sobre todo de un combate efectivo a la criminalidad. Yoro sigue bajo tensión mientras se estrecha el cerco para alias El Diablo. 10 armas, 7 de ellas de grueso calibre decomisadas esta mañana en una operación policial en Marale, Francisco Morazán, donde también se capturó al financiero de la banda criminal El Diablo. Vicente Turcios, Telenoticias. La Dirección Policial de Asuntos Disciplinarios Policiales, DIDATPOL, informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 909 denuncias contra miembros de la carrera policial en todo el país. De estas, 273 fueron presentadas por la ciudadanía a través de distintos canales, 35 se iniciaron de oficio y 601 fueron remitidas por la Policía Nacional. Cada denuncia es analizada para determinar si constituye una falta grave o muy grave. De ser así, se inicia un proceso de investigación que incluye audiencias de descargo, tras lo cual la DIDATPOL recomienda sanciones o el archivo del caso. Las denuncias pueden realizarse de forma presencial, en línea o vía telefónica, incluso bajo anonimato. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con competencia nacional condenó a 15 privadas de libertad por la muerte de 46 internas en el Centro Femenino de Adaptación Social PENFAS en Támara, Francisco Morazán, hecho ocurrido el 20 de junio de 2023. Cada una de las acusadas recibió una pena de 20 años de prisión por cada delito de asesinato, sumando en total 920 años de cárcel por los 46 crímenes. Además, las condenadas recibieron 13 años y 4 meses por tentativa de asesinato, 15 años por incendio
cualificado, 6 años por asociación para delinquir, 4 años por porte ilegal de arma de fuego prohibida y 1 año por porte de arma de uso comercial. Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado de forma coordinada dentro del recinto penitenciario. La red COIPRODEN lanzó una alerta urgente sobre la crítica situación de la infancia en Honduras, donde el 66.8% de los niños vive en pobreza y más de 1 millón está fuera del sistema educativo. La crisis de seguridad es alarmante. Cada 5 horas se denuncia un abuso sexual infantil con un 90% de impunidad y se condena el asesinato de 500 menores desde 2022. Este escenario se agrava por fenómenos como el desplazamiento forzado. Cada 4 horas 52 minutos se interpone una denuncia por abuso sexual infantil. Frente a toda esta problemática, frente a toda esta ausencia de implementación de política de Estado y de respuesta institucional, diríamos que mantenemos una permanente crisis y sobre todo una crisis estructural generada desde el mismo Estado. El Congreso Nacional hizo un llamado urgente a la reflexión de todos los diputados para priorizar leyes y presupuestos que fortalezcan las instituciones responsables de proteger a la infancia. Pongamos las barbas en remojo y digamos cuáles son las acciones que tenemos que hacer para hacer y exhortar a aquellas instituciones que todavía no están cumpliendo las políticas públicas en el tema de protección a los derechos de los niños y de los adolescentes, y que nosotros desde el Congreso Nacional podamos promover aquellas iniciativas de ley y también exhortar a las diferentes instituciones para que cortemos esa brecha entre las leyes que existen y el cumplimiento de la misma y los compromisos asumidos por el Estado de Honduras. La red COIPRODEN hace un llamado firme a las autoridades para priorizar la protección integral de la niñez, garantizando el cumplimiento efectivo de sus derechos, la implementación de políticas públicas sostenidas, articuladas, con enfoque de derechos humanos y la priorización para la implementación efectiva de las recomendaciones internacionales. La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional concluyó una sesión extraordinaria orientada al análisis técnico de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, iniciativas remitidas por la Secretaría de Seguridad y que ya cuentan con la opinión de la Corte Suprema de Justicia conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República. Estamos poniéndole garras y dientes a lo que es el combate a los secuestros, a la extorsión, lavado de activos y un sinnúmero de delitos más que consideramos se han disparado desproporcionadamente en el país y que las fuerzas de seguridad pública, la Fiscalía y los juzgados necesitan ciertas reformas para hacer de forma efectiva su trabajo. Durante la jornada, los diputados revisaron el alcance jurídico y operativo de las propuestas, con el objetivo de construir un marco normativo sólido y efectivo en materia de seguridad pública, fortalecimiento del Estado de Derecho y combate a la criminalidad en Honduras. Los magistrados de la Sala Constitucional avanzaron este día en la evacuación de más de 150 expedientes judiciales, luego de integrarse los magistrados Odalis Nájera y Milton Jiménez para completar el pleno de 5 firmas requeridas por ley. Entre los casos resueltos figuran admisiones, señalamientos de audiencia, incompetencias y sobreseimientos, además de múltiples diligencias de trámite administrativo y afirmadas por la presidenta de la Sala, magistrada Francisca Villela Zavala. Las autoridades hicieron un llamado a los profesionales del derecho para que revisen sus expedientes y procedan a notificarse a fin de dar continuidad oportuna a cada proceso constitucional. Y en otra temática, la Cancillería dio a conocer nuevamente los avances de sus primeros 100 días, resaltando la captación de más de 797 millones de dólares en cooperación internacional. Estos recursos, según el informe, se destinarán a proyectos de agua potable, seguridad alimentaria y salud en zonas prioritarias. En los primeros 100 días se han gestado más de 797 millones de dólares y 1.03 millones de euros destinados a proyectos estratégicos con impacto directo en la población hondureña. Entre ellos se ubican el proyecto de agua potable con Japón, que beneficiará a más de 1.3 millones de personas en varios municipios del país. Las autoridades destacan el ordenamiento de la red consular, donde detectaron gastos de 15 millones de lempiras mensuales en planillas heredadas. También reiteraron la entrega de miles de identidades en el extranjero y la reactivación de centros para migrantes
retornados. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.